Tiene la palabra el senador Freddy Martínez, de la provincia de Santa Cruz. Gracias, presidente. Primero, no va a ser la primera vez que concuerdo en algunas cosas y no concuerdo con mi amigo Pablo en algunas otras. La primera que quería decir era contestar a ese guante que había tirado el senador Fuentes. ¿Qué interés concreto representábamos cada uno de nosotros cuando avanzábamos en esto? La historia, no tengo que explicarla, la Unión Cívica Radical ha tenido una historia muy clara en el tema de lo que tiene que ver con hidrocarburos. Cuando el senador González hablaba de todo el proceso, digamos, si uno avanzaba un poquitito más hacia atrás, hubo una etapa en la cual se privatizó la empresa nacional, no solamente YPF, sino Gas del Estado, digamos, hubo un desguace de lo que fue las empresas nacionales, y yo creo que allí es donde comienza a ver todos los problemas que tenemos que ver luego en lo que es no solamente la política hidrocarburífera, sino en la política energética. Y si tengo que pensar qué interés represento para adelante, no me cabe ninguna duda que el principal es la gente de mi provincia, que es la que nos ha puesto en cada una de estas bancas. Pienso en los jóvenes, y en esto no por una cuestión de egoísmo, sino de responsabilidad. Veo a mis hijos y a mis nietos en cada una, no solamente en esta ley, en cada una de las cosas que nosotros llevamos adelante. Esto me lo enseñó un viejo militante de la política, ¿no? Cuando me decía, cuando tengas alguna duda de lo que tenés que firmar, pensá que eso va a implicar en la vida de tus hijos. Y la verdad que tenía razón, es un buen parámetro siempre para ver qué es lo que hace uno. Se puede equivocar uno, por supuesto. No voy a concordar con lo que decía el presidente de mi partido. Ernesto Sanz decía que en su momento en el Senado ellos habían acompañado en Enarsa. Yo era diputado en ese momento, voté en contra. Nosotros queríamos que se llamara Enarse, Sociedad del Estado. Entendíamos que había que tener una herramienta por parte del gobierno nacional para que tuviera intervención en la política, no solamente hidrocarburos, combustibles, se hablaba esencialmente en ese momento, y nosotros votamos en contra, digamos, varios diputados, no sé si todos, pero yo fui uno de los que voté porque pensaba que realmente no era una buena herramienta. Lamentablemente no me equivoqué, y hoy con buen criterio se está pidiendo la reversión de todos aquellos derechos que se le dieron a Enarsa sobre la plataforma continental para que vaya concretamente a la Secretaría de Energía para que sean nuevamente licitados estas áreas que realmente son muy importantes. Y es cierto que hubo algunas actitudes que fueron necesarias al comienzo de un proceso donde realmente la situación social era compleja, el tema de los subsidios. Pero también es cierto que hubo errores graves con el tema de los subsidios. Yo me recuerdo en un debate que tuvimos acá en este recinto, donde yo decía que lamentablemente aquellos que consumían la garrafa de gas, que es habitualmente la gente de menores recursos, no solamente geográficamente, sino en lugares donde hay, en el NEA, en el NOA, inclusive acá en el Gran Buenos Aires, no, en varios lugares, estaban subsidiando el calentamiento de las piletas de natación de los country, porque el gas natural estaba subsidiado. Y me recuerdo que yo me fui a ver a una empresa nacional que hacía los calefactores para las piletas de natación y estaban chochos, porque estaban vendiendo realmente mucho. Así que, y lo otro también, como hombre de provincia, la concentración en el AMBA de todo lo que tiene que ver con los subsidios, digamos, yo estoy pagando 30 pesos en cada boleta de servicio en el departamento donde alquilo, y por supuesto que no es lo mismo que pago en mi ciudad o lo que paga cualquier otro habitante del interior en sus ciudades, o lo que sale un boleto de transporte, ¿no? Uno cuando recorre los distintos lugares ve que realmente en esto hay una distorsión muy fuerte. Hoy tenemos cerca de 8 buques que están esperando los metaneros porque, bueno, hubo un error de cálculo y no se necesita la inyección. Bienvenido sea que se bajó el consumo, ¿no es cierto? Pero esos buques metaneros tenemos que estar pagando lo que significa el alquiler de los mismos cuando ellos están esperando en el puerto. 4 en Bahía Blanca, 4 en San Nicolás en este momento haciendo cola para esperar el momento de poder regasificar aquello que tienen encima. Pero independientemente de esto, yo creo que lo que tenemos que ver es analizar si este proyecto de ley que hoy estamos llevando adelante, qué consecuencias trae, esencialmente lo digo para mis provincias. Cuando yo analizo que se avanza sobre el tema, por ejemplo, de que las empresas provinciales, mi provincia tiene su empresa provincial,
El senador Garramuño hablaba bien de que ellos están en sus legislaturas terminando de crear esa empresa de energía provincial que van a ser muertas, porque realmente no van a tener la posibilidad concreta de poder llevar adelante asociaciones, carring, etcétera, que por ejemplo la provincia de Neuquén lo aprovechó muy bien, ¿no? En estas etapas anteriores. Hoy lamentablemente el único que va a poder hacer carring, y ya lo ha hecho, digamos, entre comillas, es YPF a través de lo que hizo el acuerdo con Chevron, que lamentablemente todavía no conocemos la totalidad de lo que tiene que ver. Y con respecto a la ley, cuando uno ve, digamos, de que no limita o reglamenta la cesión de los permisos, cuando se hablaba, y eso lo decía bien Galucio, ¿no?, de aquellos que cortaban el pasto y con eso hacían buenos negocios, en este caso lo que hacemos con esta ley es extender aún más la posibilidad de que por más tiempo las empresas lo tengan y puedan, digamos, no digo cortar el pasto solamente, pero sí, digamos, hacer posibilidades de especulaciones de tipo inmobiliario, inclusive, para poder hacer eso. Cuando nosotros vemos cuáles son los mecanismos de renovación de las concesiones, la vieja ley, la que hoy está vigente, permitía 25 años más 10, punto. No hablaba, por ejemplo, y es lógico que no lo hiciera, ¿no es cierto?, del no convencional, porque cuando esta ley se hizo no estaba, me parece bien incorporar el no convencional, pero también arrastramos al convencional. En este caso del convencional son 25 más 10, más 10, más 10, más 10, más lo que fuera necesario. Yo creo que esto era, por lo menos los debates que tuvimos en su momento, era una de las aspiraciones más grandes que tenía uno de los hombres que ha trabajado desde la parte privada, quizás uno de los más importantes o conocidos, como es el ingeniero Oscar Vicente, donde él siempre me discutía que lo que había que hacer para que realmente las empresas tuvieran posibilidad de invertir era dar la concesión hasta la extinción del yacimiento. Yo lo mantenía siempre, y ojo, lo hacía con todos los gobiernos con los cuales estuvo y con los cuales tuvo que discutir. En el caso, bueno, se establece el tema de offshore, los no convencionales con 35, digamos. Se establece, te vuelvo a repetir, no hay un límite porque el límite lo va a determinar la autoridad concedente, que me parece bien que así sea. Pero cuando uno ve que la extensión de estos plazos analiza y no es gratuita, uno está cediendo un derecho económico sobre el recurso natural, independientemente de los plazos que da, pero la negociación bilateral va a estar entre las empresas y las provincias, le evita a la empresa tener que revelar la verdadera valuación del derecho que adquiere. El perdedor de la renta es quien ejerce el dominio, y esto es la provincia, punto. Otra de las cosas que nosotros veíamos en este tipo de cosas, cuando se habla de la incorporación, yo tenía licitaciones competitivas también, eso quedó como licitaciones a partir de ahora, el mecanismo de adjudicación de permisos y concesiones, pero dice sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 bis. Establece las licitaciones como el mecanismo de adjudicación sin perjuicio del 27 bis. El 27 bis es derecho a solicitar subdivisiones de áreas, otorgamiento de nuevas concesiones no convencionales, unificación de áreas convencionales adyacentes, es decir, se establece un mecanismo de licitación, pero por otro lado se establece un mecanismo que lo que hace es evitar el tema de la licitación. Ejemplo, yo agarro y estoy plantado sobre un yacimiento, digo que tengo geológicamente la posibilidad de que haya no convencional, pido que me den y me establezcan los 35 años que se establece. Ahora, lo que es convencional lo arrastro también en ese tipo de cosas sin necesidad de absolutamente nada. Porque si bien dice que tiene que El plan piloto tiene que estar en el medio. Tiene que haber un plan piloto, sí, por supuesto, pero digamos, establece esto. Porque si bien me establece que la actividad más importante tiene que ser la no convencional, dice que las adyacentes convencionales también las puede seguir desarrollando la persona que está sentada sobre ese lugar. No quisiera, digamos, que se tome como chicana, pero simplemente iríamos a que las nuevas concesiones, iríamos a lugares de riesgo geológico un poquito más importante. Yo creo que los del Chaco Paranaense, la Cuyana, Bolsones, etcétera, van a estar contentos porque van a ser los lugares donde van a poder comenzar a ir las nuevas inversiones. El tema de los bonos. Se establece que en el caso de una renovación, de una concesión, deberá pagar el concesionario un bono de un 2%, ¿no es cierto?, que se establece sobre el cálculo de
de la renta remanente que tenga en cuanto a la capacidad de reservas el yacimiento, pero establecido con los 2 años anteriores, digamos, para determinar ese precio. Bueno, yo digo, ¿por qué no el 4? ¿Por qué no el 5? ¿Por qué, digamos, tenemos que poner un techo de la misma manera que lo hacemos con el tema de las regalías? Hoy las regalías se establecen como techo en un 12%, con la posibilidad inclusive de bajarlas en el caso de que haya petróleo pesado, etcétera, etcétera, donde me parece razonable, ¿no? Cuando hay un yacimiento que tiene un valor importante de inversión para poder sacarlo, me parece que le demos un incentivo. Ahora, solamente a los 25 años podemos tener un 3% más y a los 10 años posteriores un 3% más y el tope del 18%. Si aparece un yacimiento que sea rentable, hay lugares, Bolivia, no me quiero ir muy lejos, Bolivia tiene hasta el 25% en algún tipo de regalías para algún tipo de explotación. No es pareja para todos, pero me parece bien. Yo creo que eso debería quedar determinado. El otro tema es que limita todo lo que es la percepción de renta, lo que decía ahora, ¿no es cierto? Ingresos brutos, etcétera, etcétera. Todo eso queda establecido como un techo para las provincias, pero no limita los mecanismos de percepción de renta para la nación. Se aplican derechos de exportación, por ejemplo, y eso no se establece en este proyecto de ley. Por supuesto que lo puede hacer la nación, no me parece mal que se haga. Yo soy partidario de retenciones, no me cabe ninguna duda en este tipo de cosas, pero cuando se establece este tipo de cosas, sobre la cual se calculan las regalías, no solamente eso, sino que eso también afecta a la base imponible de impuesto a los ingresos brutos, etcétera, etcétera. O sea, las provincias siguen cediendo cosas a favor de la nación cuando realmente nosotros entendemos de que se está avanzando más allá de lo que realmente debería serlo. Es lo mismo cuando se establece la libre disponibilidad de ese 20% sobre tierra, digamos, y un 60% en el caso de offshore. Me parece bien que se establezca con mayor claridad cuándo es offshore y cuándo no, digamos, eso me parece excelente. Ya voy redondeando, presidente. Y lo otro que realmente a uno le aparece, digamos, sobre el recuerdo rápidamente. Cuando vino Kicillof, en ese caso el secretario de Energía no era la que vino ahora, sino que era Daniel Cameron, y yo me recuerdo que una de las cosas que nosotros planteamos y que ellos plantearon en ese momento fue que se iba a avanzar en esto de Repsol para poder pagarlo, la remediación ambiental que había llevado adelante. Nuestra provincia, la provincia de Santa Cruz, fue una de las pocas que trajo papeles en los cuales decía cuál era el valor de esa remediación ambiental. Me acuerdo que era un monto más que interesante, independientemente que uno esté de acuerdo o no, pero era un monto interesante. Y yo recuerdo que Kicillof llegó a decirnos, eso está en la versión taquigráfica, de que era casi posible de que tuviéramos que pagar 0 a los gallegos en función de lo que ellos habían generado como pasivo ambiental. No se pagó un peso de pasivo ambiental. Así que en esto que estamos tanto a hablar de vaca muerta, permítame, señor presidente, un refrán que usted es afecto a ese tipo de cosas. En el campo dicen que cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora. Yo realmente espero que viendo vaca muerta no tengamos que llorar equivocándonos en lo que estamos hoy legislando. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Liliana Negri de Alonso por la provincia de San Luis. Gracias, presidente. Bueno, en línea con lo que mis colegas han hablado, a quién representamos. En realidad, yo represento a la provincia de San Luis, defiendo el federalismo de la nación argentina que está establecida en la Constitución, no respondo a ningún otro interés y en este caso me planto desde el lugar de representar a una provincia no hidrocarburífera, pero que creo que son los sillones vacíos que existieron en la génesis de esta ley. ¿Es necesaria una ley de hidrocarburos, una nueva ley de hidrocarburos? Indudablemente que sí, era necesaria. ¿Era necesario legislar sobre los hidrocarburos no convencionales? Indudablemente que sí, era necesario. Pero no por imperativos coyunturales, no por apremios de balanzas de divisas, no por supuestas presiones que se dice haber recibido y que se van corroborando a lo largo del debate, no violando el medio ambiente,
no violando el derecho de los pueblos originales y menos aún violando la ley recientemente sancionada por el Congreso, que es la de la soberanía hidrocarburífera. Además, no se ha reconocido en este debate el fracaso total de la política hidrocarburífera. Cuando lo escuchamos al ministro, él habló del fracaso de la política neoliberal, pero no habló del fracaso de la política durante estos 10 años de gobierno o más, donde tenemos récord de importación de energía. No hablamos de la tolerancia a la pérdida del autoabastecimiento. No hablamos tampoco del fracaso de NARSA, que yo era presidenta de la Comisión de Legislación General en ese momento y que me acuerdo que discutíamos con el senador Baglini, que él decía que tenía que ser una empresa del Estado, como decía recién el senador, y yo sostenía que estaba bien que fuera una empresa privada y que lo veía auspicioso el tipo de exploración offshore, como se anunciaba que iba a realizar. No se habló del gran fracaso de NARSA. Tampoco se habla de que se van a admitir técnicas, ni se habló, ni se justificó, salvo algunas cosas que dijo el gobernador de Neuquén, que se van a admitir técnicas de explotación que hasta ahora, no convencionales, que hasta ahora en la Argentina no los había permitido. Tampoco se habla de que se ha eliminado todo lo que tenga que ver con los presupuestos mínimos ambientales, porque en realidad la remisión es muy somera. Nosotros en el dictamen de minoría lo hemos incorporado puntualmente, varios incisos que creemos que son indispensables. Y tampoco se ha hablado que no se ha dado participación a las provincias no hidrocarburíferas. Entonces, ¿cuál es la historia? O sea, el presidente de... Si es tan amable, los señores senadores, la senadora... Me distraigo, discúlpenme, pero me distraigo. El senador Sanz decía que era la primera vez que se iba a tratar por parte del Congreso de la Nación una ley sobre hidrocarburos. En realidad, tiene razón, es la primera vez que un Congreso con elecciones libres y sin proscripciones, porque en el año 1935 se trató la ley 1261, que se refería a minas, petróleos e hidrocarburos fluidos, pero se trató sin la participación de la Unión Cívica Radical. Posteriormente, en la Constitución del año 49, en su artículo 40, se daba la propiedad exclusiva y excluyente al Estado Nacional del dominio del subsuelo, pero esto fue derogado por la legislación de la Revolución Libertadora. El presidente Frondizi dictó la ley 14773 en elecciones que no fueron libres porque el peronismo estuvo proscripto. Por lo tanto, igual que el radicalismo del 35, no pudo participar. Y después viene esto que llamamos ley, pero que en realidad es un decreto ley, el de Onganía, 17319, que es lo que hoy estamos modificando parcialmente, solo parcialmente, y es un esqueleto, estamos modificando un esqueleto de una base y un origen neoliberal, donde además, en ese momento, los recursos se consideraban que eran de la nación y no eran de las provincias, o sea que estamos, emparchando un decreto ley de una dictadura anterior a la reforma constitucional, en vez de estar dictando una ley, como acá se ha dicho, si era tanta la urgencia solo para los no convencionales, pero tratarlo en su total amplitud, o solo para convencionales y no convencionales, pero una ley nueva, una ley fruto de un Congreso donde todas las fuerzas políticas han participado. Y voy a empezar de los tres temas que voy a abordar. Voy a empezar por el tema del federalismo.
Creo que esta ley tiene un gran avasallamiento del federalismo y un incumplimiento y una violación expresa de lo que establece la Ley de Soberanía de Hidrocarburífera, la Ley 26741. ¿Y por qué digo esto, presidente? Porque la Ley 26741 incorporó el Consejo Federal de Hidrocarburos. Y el Consejo Federal de Hidrocarburos, que aunque el senador Fuentes haya dicho que está en pañales o desnudo, es ley, y como ley tiene expresas competencias para haber participado en este debate. Y me voy a permitir pedirle autorización para leer, porque sus incisos, el artículo 5 dice en el inciso A, que el Consejo Federal de Hidrocarburos debe promover la actuación coordinada del Estado Nacional y los estados provinciales a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, o sea, la soberanía hidrocarburífera, expedirse sobre toda cuestión vinculada al cumplimiento de los objetivos de la ley y a la fijación de la política hidrocarburífica de la República Argentina que el Poder Ejecutivo Nacional somete a su consideración, que es lo que estamos haciendo en este proyecto de ley, y a donde nosotros y el resto de las provincias no hidrocarburíferas no han sido convocadas y el Consejo Federal no ha sido convocado y solo fueron convocadas las provincias que cuentan con, hasta hoy con este recurso. Y ahora después voy a explicar por qué solo hasta hoy. También dice en el artículo 3 que el Consejo Federal de Hidrocarburos debe, entre sus competencias está la de la promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias y de las regiones de la República Argentina. Provincias y regiones, todos integramos la República Argentina. B, la conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su explotación y la restitución de reservas. C, la integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales. D, la maximización de las inversiones y de los recursos empleados para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo. Y la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyen, acá estamos incorporando nuevas tecnologías y el Consejo Federal debió ser escuchado y convocado, que contribuyan al mejoramiento de las actividades de exploración, explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en la República Argentina. Y F, la promoción de la industrialización y la comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado. El Consejo después dice la protección de los intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad y disponibilidad. Los consumidores somos todos los integrantes de la República Argentina. La obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las generaciones futuras. El Consejo, en consecuencia, señor presidente, está representado por cada uno de los gobernadores de las provincias argentinas, los ejecutivos provinciales, que son los que deben ejecutar las políticas de las provincias y su relación con la nación y las provincias. Ahora, este proyecto de ley, consecuentemente, está violando la obligación de haber convocado al Consejo Federal de Hidrocarburos y acá hay innumerables sillas vacías que debieron ser ocupados por nuestros mandatarios provinciales y que debieron opinar y ser escuchados, tengan o no deuda para reestructurar en este debate que estamos dando en el día de la fecha. Como dijeron acá, porque esto yo lo reclamé, dijeron que por ahí no eran importantes porque no pertenecían a las provincias hidrocarburíferas. Pues bien, presidente, usted sabe que la Agencia de Información Energética de Estados Unidos
ha publicado recientemente un mapa. Este mapa va variando, ¿no? De acuerdo a los estudios satelitales que está realizando. Pero bueno, lo investigamos porque se lo mencionó en uno de los seminarios que se hizo acá en el Senado. Se mencionó de la existencia de estos datos y además después me llamó la atención porque el gobernador de la provincia de Mendoza referenció a la provincia de San Luis. Y bueno, y resulta ser que de acuerdo a este mapa, la provincia de San Luis, conjuntamente con la provincia de Buenos Aires y creo que también la de Córdoba, podría tener reservas de shale. Consecuentemente, nuestra provincia sería, y hablo por la mía, por la que represento, pero creo que cualquiera del resto de las provincias, porque ¿quién se iba a pensar que en el Chaco podía haber, que en Formosa podía haber? Debieron ser convocadas y debieron participar, porque además de que tenían el derecho por la ley de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera, son potenciales yacimientos. Allá me mira la senadora de San Juan y senadora, fíjese, porque por ahí también usted, fíjese, después le proporciono el dato, porque hay 2 o 3 mapitas ahí importantísimos. Con mayor razón debimos ser convocados nosotros para opinar para nuestros gobernadores, porque el que ejecuta la política provincial es el gobernador, el que tiene la relación con el resto de los estados provinciales es el gobernador, el que tiene la relación con el Estado Nacional es el gobernador. Nosotros tenemos actividad legiferante, no tenemos ejecución de políticas provinciales y nacionales. Consecuentemente, el argumento que se dio acá, presidente, de que eso se subsanaba con haberlo mandado al Congreso de la Nación, no se subsana en lo más mínimo. Quiero decir en segundo lugar, presidente, que yo dije que no se hablaba del fracaso de los operadores, se hablaba del fracaso de la política energética neoliberal, pero resulta ser que desde el 83, desde antes del 83, los actores son siempre los mismos. Yo lo dije claramente en la comisión. Pan American, Plus Petrol, Petrobras, Chevron. El 83% de estas empresas estaban con anterioridad al año 2003 y hoy son Repsol YPF, Pan American, Petrobras, Chevron, Tepcetrol, que es Techin, Vintage Oil, Total Austral. En una palabra, son exactamente los mismos personajes, presidente. A estos personajes que el ministro De Vido dijo que eran los grandes perdedores o los causantes de la gran pérdida que sufrió la República Argentina en la política energética, le estamos dando, hoy les vamos a dar la posibilidad de las prórrogas fenomenales que contempla esta ley y que están contemplados en este cuadro, que lo voy a agregar después a la versión taquigráfica, al 2013, es un cuadro de datos al año 2013, de cuya fuente es el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Son los mismos, exactamente los mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, presidente? Ya termino. Estamos simplemente dándoles prórroga a cambio de un porcentaje que irá para algunas provincias. Quiero cerrar con 2 temas, medio ambiente y pueblos originarios. Debemos firmar un tratado de paz entre el progreso y el medio ambiente. Tenemos que conciliar el progreso y el medio ambiente. Fue muy dura la senadora de Río Negro en las apreciaciones que hizo. Tiene mucha razón en muchas de las cosas que dijo, pero también en su momento le obsequié yo un libro, cómo nosotros habíamos logrado conciliar en mi provincia al pueblo mapuche con el progreso y con el medio ambiente. Esto no es imposible, esto corresponde a una política que debe ser lograda y que, como dice ella, el camino para lograrla es el diálogo y el diálogo es el cumplimiento de las normas de la OIT, que no voy a repetir porque acá se han dicho en 3 o 4 maneras. Sí le voy a pedir autorización para decir, y también para decirle desde dónde estoy parada, lo que dijo el general Perón, que dicho sea de paso, hoy es su aniversario, hoy 8 de octubre.
El general Perón decía en el discurso el 21 de febrero de 1972, hablaba de la ecología y decía: creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y de la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología, y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha a través de una acción mancomunada internacional. Y agregaba: y también que el ser humano, cegado por el espejismo de la tecnología, ha olvidado las verdades que están en la base de su existencia. Y así, mientras llega a la Luna gracias a la cibernética, la nueva metalurgia, combustibles poderosos, la electrónica y una serie de conocimientos teóricos fabulosos, mata el oxígeno que respira el agua, que bebe el suelo y que le da de comer, y eleva la temperatura permanente del medio ambiente, sin medir sus consecuencias biológicas. Ya en el colmo de su insensatez, mata el mal que podía servir de última de base de sustentación. ¿Es posible conciliar el medio ambiente con el progreso? Sí, es posible conciliarlo, pero también debemos conciliar los intereses de una nación en la que todos somos partes, que somos federales, que algunas provincias tenemos unos recursos y otras tienen otros, pero que todas queremos coadyuvar al bien común. Acá, señor presidente, ha habido una violación palmaria del federalismo y, consecuentemente, esta ley nace con un vicio de constitucionalidad desde origen. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Adolfo Bermejo por la provincia de Mendoza. Gracias, señor presidente. Luego de 5 meses de debate, trabajo, reuniones y 4 borradores, se llega a este proyecto que nos demuestra que a través del consenso entre 10 jurisdicciones provinciales, representadas por sus gobernadores, y el Poder Ejecutivo Nacional, se logran beneficios para todo el país, en un esquema ganar-ganar, donde se pone de manifiesto el interés supremo, que es lograr la soberanía energética. Esta acción conjunta de los gobernadores de la OFEPI le garantizó a las provincias sus derechos absolutos sobre los recursos naturales de su suelo, cumpliéndose con la Constitución Nacional en su artículo 124, lo establecido en la Ley Nacional 26.197, denominada Ley Corta, durante la presidencia de Néstor Kirchner. Este marco legal faculta a los gobiernos provinciales como autoridades de aplicación y no cabe duda alguna que reserva al Gobierno Nacional la fijación de una política de Estado de hidrocarburos para todo el territorio nacional. Señor presidente, estamos hablando de seguridad jurídica, que es lo que ha permitido, por ejemplo, en mi provincia de Mendoza, que este año se duplicaran las inversiones. Una industria que requiere y ocupa al presente 15.000 puestos de trabajo calificados y que, de acuerdo a la proyección, en el 2017 se incrementará hasta llegar a los 20.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de cerca de 150 empresas que operan, de las cuales 125 son pymes, las que generan un efecto derrame sobre todo el sector industrial y de servicios de Mendoza. La producción de petróleo en mi provincia fue revirtiendo su porcentaje de declinación. En este sentido, vale destacar que en cuanto al gas natural, la producción creció un 50%, desde el 2011 yendo de los 950 millones de metros cúbicos a los 1.500 millones de metros cúbicos en el 2013. Quiero destacar, señor presidente, que la ley que hoy votamos regula un nuevo paradigma de exploración y explotación en los hidrocarburos offshore y no convencionales. Con respecto a estos últimos, en Mendoza, el hallazgo del pozo Filo Morado abre una nueva oportunidad que ya es una realidad. El xeloil encontrado en la formación Agrio es una muestra que esto de lo que hablo es una realidad.
Es incuestionable la importancia de la ley que debatimos hoy en este momento histórico que vive la República Argentina, porque el objetivo final es alcanzar el autoabastecimiento energético, evitando el déficit energético que, como es sabido, consume reservas del Banco Central año tras año. Señor Presidente, me quiero detener y referir al Sistema Único de Licitación y Adjudicación de Áreas, porque volvemos a lo mismo. Las reglas claras y unificadas en todo el país favorecen la inversión local y extranjera. A más inversión hay más crecimiento y así se logra el autoabastecimiento del que hablamos. Podemos decir en este mismo sentido que los porcentajes estimados a títulos de regalías aportan a tener previsibilidad en cada uno de los estados provinciales. Quiero destacar que esta Cámara y sus miembros nuevamente estuvo a la altura de las circunstancias y la importancia de esta ley que hoy debatimos, porque a lo largo de 2 jornadas de reuniones plenarias de comisiones, tanto quienes están a favor como quienes están en contra de la misma, tuvieron la oportunidad de hacer conocer su postura y participar en el debate que las comisiones del Senado habilitó para que todas las voces pudieran expresarse. Señor Presidente, para ir cerrando mi intervención, porque otros senadores están esperando hacer uso de la palabra, quiero dejar explícito que acompaño con mi voto afirmativo este proyecto de ley porque considero, por lo que dije anteriormente, que es una herramienta legal beneficiosa para el país, petrolero o no petrolero, y especialmente porque me predispone con una visión esperanzadora hacia el futuro de que si 10 de las 24 jurisdicciones han podido consensuar un tema tan delicado y sensible para las haciendas provinciales, como es la tasa del impuesto de ingresos brutos en el 3% del todo, y no en una dispersión del 3, 4 o 7 de la nada, unificando en todas las provincias ese porcentaje. Me animo a pensar que en el futuro no muy lejanos otros temas como la coparticipación federal de impuestos o las retenciones a las exportaciones deberían tener este mismo tratamiento y con este ejemplo de consenso desde la política, dando así respuesta a la ciudadanía, porque como nos enseñó el general Perón, debemos trabajar por la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra la senadora Jiménez por la provincia de Misiones. Señor presidente, creo que de vuelta vuelve a ser un proceso histórico trascendental y por tan trascendental no puedo dejar de llevar adelante la posición de la provincia de Misiones en cuanto a los recursos naturales y al federalismo, a lo que hacían acotación otros senadores con anterioridad. Por eso le voy a pedir autorización para que me deje leer unos cuantos conceptos, porque tiene que ver con jurisprudencia, que después será usada o no, en función de lo que por ahí uno advierte que hace la oposición en judicializar todas las normas que nosotros llevamos adelante. Señora senadora, yo no soy el que lo autoriza, la que lo autoriza es la Cámara, pero en líneas generales nadie se incomoda cuando alguien lee algún párrafo, así que no creo que haya ningún problema. Muchas gracias, señor presidente. El poder constituyente, dicen las normas del derecho, es la soberanía originaria, extraordinaria, suprema y directa en cuyo ejercicio de sociedad política se identifica con el Estado para darle derecho originario. Debemos tener esta idea siempre presente, el poder constituyente originario, como voluntad política creadora del orden que requiere justamente el fundamento, la legitimidad, el carácter trascendente en el orden jurídico positivo. En consecuencia, el fundamento de la legitimidad para hallarse dentro del derecho natural, el nacimiento y la personalidad, para crear sus órganos de expresión y tiene que ser continua, originaria, extraordinaria, suprema, directa. Son características de ese poder constituyente. Y también hay uno que es muy trascendental, que es el ilimitado, en cuanto al pueblo, a constituirse originariamente en un Estado y a darse las bases de su ordenamiento en forma permanente, sin encontrar limitación de ningún orden, por ser amplia y por ser ajustada a derecho.
elige su régimen político, sus formas de gobierno. Ese poder constituyente, que es el pueblo en sí mismo, es el que nos demanda a la dirigencia política ese crecimiento y ese progreso que va de la mano de la organización, de la economía y de la construcción colectiva. Por eso no podía dejar de llevar adelante esta presentación que hemos trabajado en conjunto con asesores jurídicos de la provincia de Misiones, porque nosotros tenemos un recurso natural que es muy importante, que es, hoy lo decía el senador Fuentes, que es el acuífero guaraní, la reserva de agua dulce más grande del mundo entero, de Latinoamérica y de la República Argentina. ¿Son soberanas las provincias respecto a los recursos naturales o no? A las provincias le corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este precepto constitucional es muy claro y frena las conductas de las autoridades nacionales lesivas de la competencia provincial. No digo que esta lo sea, quiero que quede claro, no digo que esta lo sea, para que se entienda después en los próximos debates. Misiones se encuentra a la vanguardia de la protección de sus recursos naturales. La provincia de Misiones tiene leyes propias de dominio originario, como la ley número 1699, antes 4467, la cual crea el Parque Provincial de Río Iguazú, bajo el régimen de áreas naturales protegidas, fluviales, terrestres, de dominio público y de jurisdicción de la provincia, declarándose además de interés estratégico el ecosistema de interfaz actual o futuro del Parque Provincial Río Iguazú, de dominio y jurisdicción de la provincia, resultando de interés público la prevención y conservación de la fauna hídrica, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos, flora terrestre, aérea, acuática, plancton y los ciclos biogeoquímicos que la componen, y como ejemplo más reciente y categórico la ley número 4 y 56 de nuestro digesto jurídico, que es la nueva coparticipación económica para Misiones, que es la soberanía energética en el proceso decisional del patrimonio natural de los misioneros, la que establece, entre otros temas de fundamental relevancia, que la provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre los recursos naturales hídricos existentes en su territorio y regulan los mecanismos de democracia semidirecta como requisito para la implementación de emprendimientos hidroeléctricos. De esta manera, actúa dentro de sus facultades Misiones no delegadas en la Nación en lo que respecta a sus recursos naturales. El ingeniero Carlos Rovira, presidente en este momento de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones y nuestro conductor político en el Frente Renovador de la Concordia Social, decía: el dominio y jurisdicción provincial, como autor de esta ley, sobre los ríos que surcan sus territorios ya aparece reconocido por el Gobierno Nacional en los considerandos del decreto de fecha 31 de marzo de 1909, donde el Poder Ejecutivo Nacional señalaba que el mismo codificador, en haciendo referencia al Código Civil, declarado que los bienes públicos son del Estado general o de los Estados particulares, según la distribución de los poderes hecho por la Constitución Nacional, puntos suspensivos, que las provincias conservan todas las facultades y atribuciones que no han sido delegadas expresa o por implicancia y que en ninguna parte han enajenado su jurisdicción o de derecho sobre riberas, playas y cauces de río que corren dentro de sus límites, y se afirman que el dominio de la provincia ejerce el derecho originario. También cita en esa instancia el artículo 24, la doctrina Guastavino, que perdió vigencia, en lo que significó en lo anterior en la búsqueda de las hegemonías provinciales a partir de la reforma del 94, y obviamente que el marco jurídico, que es el artículo 124 infine, debe interpretarse de alguna manera por los precedentes que esto lleva hacia futuro y en la responsabilidad de generar hacia los argentinos que nos continúen la convicción de transitar el camino correcto. En el derecho existe un principio fundamental según el cual la jurisdicción se deriva del dominio y por lo tanto su ejercicio le compete a quien es su titular, salvo que la ley establezca lo contrario para casos particulares y con carácter excepcional cuando la Constitución lo autoriza.
El deslinde de competencias entre la nación y las provincias surge de nuestra Constitución Nacional y habla por sí misma. Al proponer la definición de dominio originario para la titularidad provincial, la Constitución establece también de forma innegable el carácter público de esta pertenencia, pero esto no debe confundirse con el concepto tradicional de dominio público. En segundo lugar, deriva del propio titular del dominio, es decir, provincia, sujeto público por excelencia, y en tercer lugar, con el objeto que atribuye la Constitución a dicha pertenencia, a saber, los recursos naturales, bienes que la doctrina nacional e internacional ha calificado del más alto interés público. De esta manera, el dominio originario nunca podrá considerarse como de carácter privado. En este orden de ideas, la provincia de Misiones está llamada a ejercer su derecho constitucional de dominio sobre ríos, riberas y cauces, y de allí deviene nuestra constitucionalidad en lo que se refiere al Parque Provincial del Río Iguazú y en lo que significa la soberanía energética, que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del presente año. En ese trabajo de la potestad y de la eminencia jurídica y de la expresión política jurídica de la soberanía interna, que es una parte de este proceso de la Ley de Hidrocarburos, y en ese ordenamiento institucional, también entendemos nosotros que el dominio originario va más allá del dominio eminente y que se reconoce la propiedad de los recursos naturales a las provincias como derecho real de dominio. Y en ese camino de lo que lleva adelante la Carta Magna y su interpretación para nosotros, vale la pena destacar que con esta reforma, la del 94, por primera vez se incluye en la Constitución Nacional la palabra recursos naturales, y para no dejar dudas al respecto no se hace distinción alguna entre ellos y abarca todos los recursos naturales existentes en el territorio de las provincias. En tal sentido, algunos autores sostienen que el ámbito del territorio comprende tierra, aire, mar y el dominio sobre los recursos, allí comprendidos, son propios de las provincias, los que las habilita para percibir tributos sobre ellos y disponer enajenación y aprovechamiento de aquellos por sí mismos y en políticas concertadas con el Estado Nacional. Asimismo, dice, la propiedad y la administración de los recursos naturales garantiza un presupuesto vital del federalismo, cuidando no alterar en esa insistencia las jurisdicciones federales. Los recursos naturales pueden ser renovables, no renovables, y en este caso, en el último, se incorpora... No le disculpo, senador Martínez y Garramuño y el senador Linares, por interrumpirme. Quiero que quede en la versión taquigráfica nomás, así corregimos. Sí. Lo triste de este Senado, fíjese, senadora por Misiones, que no es provincia hidrocarburífera, está hablando de un tema. Estamos hablando de lo que significa el desarrollo de un país que tiene recursos energéticos. Las bancas vacías con un cartel desde política partidaria, no participando en lo que significa la importancia de una ley que habla y permite el desarrollo de un país. 3 senadores riéndose en el medio de una locución. Creo que estos son escenarios que no queremos ver, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Perdón. Gracias, senadora Fellner. Los hidrocarburos son una riqueza del recurso natural del suelo y del subsuelo, habida cuenta que su exploración y explotación ilegal tiende a producir alteraciones relevantes que modifican el ambiente y los demás recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas, motivo por el cual no se puede prescindir de la autorización de las provincias o de la nación para su exploración y explotación, según el territorio en el cual pueda llevarse adelante el proceso de exploración. Por ello es muy importante en lo que corresponde al derecho dominial y al derecho ambiental, en esa conciliación de lo que significa el ajustarse a derecho, el estar convencidos de llevar adelante el desafío de acompañar esta ley para que realmente se convierta en una gran oportunidad para el desarrollo de la matriz energética, confiando en nosotros mismos,
en nosotros mismos, en nosotros, en nuestra capacidad y en el accionar presente y futuro. No sé quién gobernará Argentina después del 2015. Lo que sí sé es que dejamos una Argentina de pie, con trabajo, en paz, con desarrollo económico, con progreso, respetando los procesos de economías regionales, y que lo hicimos solos, señor presidente, solo aquellos que creímos en nosotros, donde en ninguno de estos procesos nos acompañaron desde la oposición. Es más, nos boicotearon en forma permanente, confundiendo a la sociedad sobre lo que se construye. Y acá estamos construyendo soberanía energética a partir de hacernos cargo de lograr inversiones rápidas, inmediatas, que generen el supuesto pretendido. El supuesto pretendido de los 5.000 millones de dólares es un cálculo que no pasa de ser un cálculo matemático si no se plasma en las inversiones reales, en las acciones de generación de empleo y de venta y comercialización del petróleo crudo de la República Argentina. Si no se hace y si no se plasma en la electrificación rural en los cientos de miles de kilómetros de la República Argentina. Después nos muestran, señor presidente, a su provincia con pobreza o a la mía con pobreza. Y en ese desafío, donde nos muestran sin luz, no nos acompañan desde las bancas acá, dándonos la oportunidad de que nuestro territorio, nuestros comprovincianos tengan la oportunidad de igualarse frente al derecho a través del desarrollo energético que tanto reclaman e insisten. Por eso es muy importante esto que acabo de hacer en lo que significa recursos naturales. Nosotros somos una provincia de vanguardia defendiendo el agua del mundo, de la República Argentina, el oxígeno, pero sabemos de la importancia que significa el desarrollo y el progreso, porque como bien me recordaba la compañera Río Frío de San Juan por lo Bajo, el mayor impacto ambiental es el de la pobreza, y conciliar la salida del desarrollo económico, de la generación de empleo para sacar de la pobreza a nuestros compatriotas es una obligación del conjunto de la representación política de la República Argentina. Y es eso lo que venimos a buscar, y es eso lo que venimos a defender. Por eso, señor presidente, con toda tranquilidad de conciencia, con mucha convicción, con absoluta convicción, queriendo que los trabajadores de la República Argentina ganen todos los mejores sueldos posibles para igualar hacia arriba, no hacia abajo. Yo quiero que los 60, 70 mil pesos que decía el senador Pereira, colega, secretario del Sindicato de Petroleros de la República Argentina, sea una realidad para todos, porque todos los trabajadores de la República tienen trabajos duros. Los tariferos de mi provincia cobran 1,35 pesos el kilo de hoja verde cosechada y trabajan 12 horas a la par y no tienen herramientas para el desarrollo, sino son las construidas por todos solidariamente en esto del desarrollo. Por eso la complementación de la articulación de las políticas públicas, sobre todo en lo que significa progreso y desarrollo, es fundamental con el acompañamiento y la convicción que tenemos que tener todos. Podemos estar en desigualdad de opinión con un montón de cosas, pero lo que no nos podemos permitir es no acompañar la salida de la pobreza de aquellos compatriotas que esperan de nosotros las mejores respuestas. Y la mejor respuesta es la inversión rápida, es el ingreso rápido de dineros y el mercado rápido de integración de la Argentina a la venta y comercialización de petróleo refinado. Eso sí nos va a dar soberanía, eso sí nos va a dar independencia, eso sí nos va a dar libertad económica. Y por último, y para terminar, les deseo realmente un éxito enorme a todo el desarrollo en nombre de los misioneros, a todas las provincias petroleras de la República Argentina. Esperamos que les vaya de la mejor manera, porque si le va mejor a ustedes, nos va a ir mejor a nosotros también. Y en ese desafío de acompañarnos y de confiar en nosotros, entendemos que esta nueva modificación de la Ley de Hidrocarburos es una nueva herramienta de real inclusión para todos los sectores de la República Argentina y para la ubicación de un progreso que no dé ningún paso atrás. Por eso también, para finalizar, señor presidente, ese desafío que persiste en defender con convicción este proyecto nacional y popular del que nos nombran como aliados, casuales, condicionados, con gobernadores sometidos,
por este arreglo, esta opresión que hacía referencia, nada más lejano de esa situación. Ningún jefe de Estado, responsable de su pueblo, puede acercar esa postura de someterse o de someter a sus comprovincianos ante aquello que no cree. Por eso yo legitimo la decisión de los señores gobernadores que firmaron el proyecto con la señora Presidenta y la remitieron acá, porque son los representantes legítimos del pueblo en el Poder Ejecutivo, como nosotros lo somos en los poderes ejecutivos, en los poderes legislativos nacionales, provinciales o municipales. Y merecen respeto, señor Presidente. No es la primera vez que lo pido. Si acá queremos continuar un proceso de democracia pacífica y convivencia, los que tenemos que dar el ejemplo somos nosotros, los que hacemos las leyes. Y tenemos que respetar a los otros poderes en su total funcionamiento. Por eso valga la pena llevar adelante este gran desafío de también pedirle a las provincias patagónicas, para finalizar, que le cambian el nombre de Vaca Muerta, señor Presidente. Es la base de un desarrollo increíble para la República, que debería tener el nombre de la vida misma. Y la verdad que no nos identifica con un proceso ni cultural, ni con un proceso de expansión. La muerte no es buena en ningún lado. Lo digo como pediatra. Lo pongo como sugerencia. Ojalá puedan cambiar el nombre de ese yacimiento petrolífero y le pongan otro, que será responsabilidad de ustedes. Pero lo digo con toda responsabilidad y con todo respeto. No es un chiste, no es un paradigma, no es una chanza. Es justamente la búsqueda de un norte que nos ilumine, que nos permita crecer, que nos permita incluir y que nos siga permitiendo a los que votamos afirmativamente esta ley, como tantas otras, creyendo que podemos y que vale la pena, y que la herencia que heredamos va a ser la que nos dignifique como hombres y mujeres ciudadanos de la vida común de la República Argentina, siendo sus representantes con legítima responsabilidad y legítima representación. Muchísimas gracias, señor Presidente.